Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad? Oyendo las cuatro cosas. Damos gracias a Dios por la bendición de Dios. Y esta noche, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a referirnos al tema que tenemos hoy acerca de que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Quisiera que leyéramos desde el versículo 25, porque ese es el marco bíblico del lema, hasta el 34. Mateo 6, 25 al 34. Yo creo, hermano, que esta lectura, gracias, hermano, esta lectura a nosotros ya nos es conocida. No es la primera vez. Ahí me lo confirman cuando lo tengan. Amén. Vamos a leer uno cada uno, hermanos. Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Cuando Esdras leyó la ley, después de que pasaron los 70 años de cautividad y regresaron, Esdras era escriba y era levita, y pasaron toda una mañana leyendo la ley de Dios a ese nuevo pueblo, parados toda la mañana. Imagínense. Hoy va a ser solamente lo que dure el pasaje. Vamos a ir leyendo uno cada uno. Comienzo con el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo, digamos, ¿no es más que el vestido? Ayúdenme, hermano. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, así como yo, añadir a su estatura un codo, 45 centímetros? Sigamos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, y nos humillamos delante de ti. Acabamos, Señor, de leer la clave para resolver todos nuestros problemas. Acabamos de leer, Señor, el secreto para poder resolver todas las situaciones que se presentan en nuestra vida. Acabamos de leer, Señor, la fórmula celestial para
todas las situaciones que se nos presentan. Acabamos de leer, Señor, el método de Dios, pensado desde antes de la fundación del mundo, para arreglarle el problema al hombre y a la mujer. Ayúdanos. Hoy, Señor, suplicamos al Espíritu Santo. Suplicamos de lo profundo de nuestro corazón al Espíritu de Dios, ya que nos ha reunido en este lugar, que nos entregue el mensaje que va a impactar nuestras vidas y que nosotros vamos a ponerlo en práctica para que las cosas se solucionen en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, nos sentamos a tus pies, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. El Señor estaba, hermanos, viendo, observando la ansiedad que produce en las personas el afán. La ansiedad, hermanos, nos lleva a que nosotros tratemos de alcanzar por nuestros propios medios objetivos o cosas que serían más fácil alcanzarlas si dependiéramos de Dios. Entonces, la pregunta que les quiero hacer: ¿qué es lo que produce ansiedad en las personas? La ansiedad, hermano, al final viene siendo un serio problema psicológico, ¿verdad? Pero como el Señor lo está poniendo, es aquella gana, aquella aflicción de querer salir adelante usted, sacar a sus hijos, profesionalizarlos, o usted como persona realizarse y ser algo en la vida, ¿verdad? Entonces, no es algo malo, pues es algo bueno. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros los seres humanos caigamos en el afán y en la ansiedad? El Señor lo señala en el mismo capítulo y está en los dos capítulos anteriores inmediatos. El origen, ¿por qué viene la ansiedad y por qué nos afanamos? Está en los versículos, en los dos versículos anteriores, y yo quisiera que lo leyeran. Leímos el 25, ¿verdad? No, perdón, en el anterior, en el 24. ¿Qué dice el 24, hermanos? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ¿por qué le digo con propiedad que el Señor está señalando el origen? Por la siguiente frase. ¿Qué dice las siguientes dos palabras del capítulo 20, del versículo 25? ¿Qué dice? Solo las dos primeras palabras. ¿Qué dice? Por tanto. O sea, lo que va a decir el Señor a continuación comenzó en el versículo 24. El Señor dice: ustedes tienen que definirse, o dependen totalmente de su riqueza o de la búsqueda del dinero, o dependen de Dios. Ahora, eso es lo que está diciendo Él. No pueden servir a los dos. Tienen que decidirse. Ese es el mensaje del versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Ahí lo dice. Usted lo tiene en la mano. ¿Qué más dice? Porque se va a dar un problema. Porque si ama a uno, obviamente va a aborrecer al otro. Es lo que está diciendo.
o estimará a uno y menospreciará al otro. Entonces el Señor dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Se lo está diciendo Jesús. No podemos servir a las riquezas siendo evangélicos. El mensaje es: las riquezas deberían servirnos a nosotros. O sea, los ingresos deberían servirnos a nosotros y no nosotros ser esclavos de un afán por crecer económicamente. ¿Por qué? Porque en un momento dado podemos caer en el problema que señaló Pablo en 1 Timoteo 6. Dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, por lo cual muchos fueron traspasados de muchos dolores. Sí. Entonces, hermano, viene el Señor en el 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Quiero decirle, hermano, antes de seguir adelante, que el reino de Dios fue pensado, acercado, para resolverle todos los problemas al ser humano. El reino de Dios fue pensado como una solución a todos los problemas nuestros. El primero, el problema del pecado. Ese es el primero, que no se pudo resolver con la ley. La ley solo le puso nombre a los pecados, pero no dio salvación. ¿Por qué? Porque la ley solamente señaló: miren lo negro que tienen el corazón. Ustedes necesitan, para que Dios los vea bien, que esos pecados sean desaparecidos. Eso es la ley. La ley fue hecha para conocimiento del pecado. Pero la ley, entre sus sacrificios, había uno que era el sacrificio de expiación, por medio del cual en la ley se decía que cada año tenía que matarse un cordero si el que ofrecía era sacerdote, y 2 machos cabrillos si era para todo el pueblo, y que la sangre de esos animales inocentes iba a cubrir el pecado del pueblo. Había especial atención para los sacerdotes. Para los sacerdotes, ellos no mataban machos cabríos, ellos mataban cordero. Ahora, eso tiene un significado actual. Hoy, hermanos, nosotros sabemos que el Cordero de Dios es Cristo, y Él perdonó y lavó nuestros pecados, porque usted y yo somos real sacerdocio. Por nosotros no podían matar machos cabrillos, sino que murió el Cordero de Dios. Porque allá en el Éxodo y en el Levítico, los corderos el día de la expiación solamente eran para los sacerdotes. Para el pueblo era el macho cabrillo. En uno ponían las manos y lo mandaban a Azazel, y el otro era degollado, y con la sangre de ese animal rociaba 7 veces el sacerdote en el altar, en el arca. Entonces, hermano, el primer problema que el reino de Dios iba a resolver era el problema del pecado. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a los suyos: no os afanéis por vuestra vida. La palabra nuestra vida encierra todo. Dice: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y él dice algo bien interesante, mire: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesús le pone orden a las prioridades. El Señor Jesús le pone
le pone orden a las prioridades. Él le dice, ¿no es la vida más importante que el alimento? Y yo le pregunto a usted, ¿y usted qué piensa? ¿Qué es más importante? ¿Lo que se come o su vida? Porque cuando uno traga de todo, puede perder la vida. Pero cuando uno le da importancia a su vida, se cuida de lo que va a comer. Entonces el Señor dice, es más importante la vida que el alimento. Pero hay algo más. Dice, el cuerpo es más importante que lo que le van a poner al cuerpo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, nosotros podríamos caer en el error de dejar de comer sano porque queremos comprar un traje, estamos ahorrando para comprar un vestido pues de esos finos, ¿verdad? Entonces dice el Señor, fíjese que el cuerpo es más importante que el vestido. En ese orden de ideas viene el Señor y nos pone el primer ejemplo, hablando de comer. Dice, mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué está diciendo allá? Que las aves del cielo, quizás por no tener el sentido que nosotros tenemos, no andan preocupadas. Mira, ahorita hay un montón de incendios por todos lados y hay terremotos. Y a nuestro alrededor, muchos lugares que eran muy forestados, hoy están deforestados. Y poco a poco el hábitat de las aves, el hombre se lo está arruinando. Y de repente usted va a ver que los pajaritos, las aves, que normalmente no se ven en las ciudades, hoy se ven, porque ellos andan buscando. De repente esos pajaritos que nunca llegaban, hoy en su patio están llegando porque andan buscando agua. Andan buscando qué comer. Entonces, lo que le quiero decir es que aunque el hombre le está arruinando el hábitat a las aves, siempre comen. Siempre comen. No andan preocupados. Entonces, el Señor está poniendo ejemplo porque las aves, hermanos, no tienen el valor de importancia que usted y yo tenemos para nuestro Padre Celestial. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor dice, miren las aves. Ellas no andan preocupadas que van a sembrar, que van a cegar, ni tampoco recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta del Señor es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? En otras palabras, hermano, nosotros podríamos esforzarnos. Ustedes han escuchado de hermanos nuestros en los Estados Unidos que con tal de salir adelante no tienen un trabajo, tienen 2 y 3. Casi ni duermen porque están tratando de ver cómo pues se nivelan y mandan algo para El Salvador. Pero el Señor está contrastando el gran esfuerzo que el hombre o la mujer pueden hacer para salir adelante y la facilidad que se le vuelve al hombre cuando empieza a depender de Dios. ¿Por qué? El afán y la ansiedad es falta de fe. Esto no se le puede decir a las personas que no han aceptado a Cristo. No, este mensaje es exclusivamente para los creyentes en Cristo Jesús. El afán y la ansiedad es falta de fe. El afán y la ansiedad puede traer taquicardias. El afán y la ansiedad puede subir la presión arterial. El afán y la ansiedad puede dar diabetes. El afán y la ansiedad puede afectar el buen funcionamiento de muchos de nuestros órganos porque es un alimento del cerebro que está cada día llenándose de carga negativa, pensando en qué voy a comer, en qué voy a beber y en qué voy a vestirme. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo le dice a su gente,
le dice, por mucho que se afanen, no van a poder alargar su vida. Dios tiene el día que nacimos y el día que vamos a morir. En el DUI solo está el día que nacimos, pero el día que vamos a morir solo Dios lo sabe. ¿Verdad que sí? Entonces, con mi afán por tener algo o por ser algo, ¿voy a alargar la vida? No, no la voy a alargar. Ya hasta el día de que yo ya no voy a pasar de ese día. Entonces el Señor está diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces, hermano, el Señor en estos versículos no quiere decir que sea malo suplir para las necesidades físicas del futuro. No, lo que el Señor está prohibiendo es la ansiedad o la preocupación que demuestra falta de fe en el cuidado amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Ese es el mensaje para nosotros. Dios tiene la capacidad para vestirnos. Dios tiene la capacidad para darnos de comer. Dios tiene la capacidad, hermanos, para darnos de beber. Dios la tiene. Y aunque este pasaje se ha predicado muchas veces, nosotros seguimos igual. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El versículo 32, hermanos, es muy revelador. Es muy revelador. Dice, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? En ese momento eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Hoy podríamos decir los gentiles, aquellas personas que no pertenecen al reino de Dios, al reino de Cristo. Esa gente que todavía no ha experimentado la gracia de Dios. Entonces dice, toda esa gente, o sea, esos fenómenos de la ansiedad y del afán, dice el Señor, es normal en los gentiles. Ellos buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hoy le pregunto, ¿está usted consciente y bien seguro que su Padre Celestial sabe de todo lo que usted tiene necesidad? ¿Verdad que todos sabemos? Entonces, ¿por qué en la realidad no funciona? ¿Por qué seguimos con la medicina para la presión arterial? ¿Por qué no podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué esta palabra se oye bonita pero en mí no funciona? Por lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra olvidada, la cenicienta de este versículo, a la que no le damos importancia y es la clave, es la palabra y su justicia. Hermanos, la venida de Cristo Jesús fue para acercarnos el reino. La venida de Cristo Jesús fue para acercarnos el reino. ¿Alguien se acuerda lo que dice Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué más sigue? El reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que Dios hizo. ¿Qué me toca a mí? Arrepentíos y creed en el evangelio. Para que en mí funcione la fe, para que en mí, hermanos, se vean los milagros,
yo debo tener la justicia del reino de Dios. Yo debo tener la justicia de Jesús. Y aquí estamos hablando, hermanos, de un caminar moral y espiritual de acuerdo al reino de Dios. Un caminar que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Un caminar diario de nosotros, hermanos, que esté de acuerdo a como Dios piensa, a como Dios ha hecho las cosas. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, hermanos, de lo que dice Romanos 1:17. ¿Quién se acuerda de Romanos 1:17? ¿Qué dice Romanos 1? Se puede en 1:16, vea. Pero el 1:17, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, en el reino de Dios, hermanos, lo que hizo Dios fue acercarnos la forma de ser declarados justos ante Él. Entonces, cuando una persona recibe el mensaje de Jesucristo y acepta a Cristo, cree en Cristo Jesús, fíjese bien, cree en Cristo Jesús y lo demuestra recibiéndolo y aceptándolo como su Señor y Salvador, allí pasa algo, pasa lo que todos sabemos. Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesús murió crucificado por nosotros, que derramó su sangre, pero que al tercer día el Padre lo resucitó de los muertos, recibimos salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que ha pasado ahí es que somos justificados. Pero antes de ser justificados necesitamos ser redimidos. Yo quiero que lo veamos en la Biblia, en el último versículo de Romanos 4. El último versículo de Romanos 4. ¿Tenemos Romanos 4? Oiga lo que dice Romanos 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo por la fe, somos justificados. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el Señor Jesucristo quita los chirajos de nuestra justicia, porque ni uno de nosotros se puede declarar justo delante de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces no podemos. Pero Romanos también dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que ha sucedido es que cuando yo creo en Cristo y lo recibo como mi Señor y Salvador, soy redimido con la sangre de Cristo Jesús. E inmediatamente, hermanos, soy revestido de Cristo, como dice Gálatas 3. Entonces, lo que está pasando ahí, que el Señor quita los chirajos que yo tenía de justificación personal y me viste de su justicia. Me declara justo. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía que pagar lo pagó Cristo Jesús. Y cuando yo tengo la justicia de Dios, tengo la justicia del reino, mi fe crece y yo camino por fe. De tal manera que las diferentes aflicciones que presenta la vida a mí ya no me botan. ¿Por qué? Porque hay alguien que me da comida, hay alguien que me da bebida, hay alguien que me viste, hay alguien que me sana. ¿Por qué? Porque primero me salvó. Entonces, hermano, mientras usted no haya nacido de nuevo, mientras usted no haya entregado su corazón a Jesús, mientras usted no haya experimentado, sufrido el cambio espiritual, usted nunca va a entender cómo es eso de que Dios
da todo. ¿Cómo es eso de que mi comida y mi bebida Él la va a dar? No lo va a entender, va a seguir esforzándose porque va a creer que el dinero es lo que lo va a sacar adelante. Por eso yo le comencé diciendo que el Señor del 25 al 34 está desarrollando el tema del versículo 24. No se puede servir a dos señores. Ustedes tienen que definirse. O van a lograr todo con su esfuerzo, su dinero, o van a amar a Dios y van a esperar que Él les ayude a salir adelante. Entonces, el reino de Dios y su justicia, hermanos, es el reino acercado y la obra de Dios. Como no había justo ni aun uno, aparece Jesús para que todo aquel que crea en Él sea redimido y sea justificado. De tal manera, mi hermano, que cuando usted entiende esta verdad, pasa algo. Usted comienza a caminar por fe. Por la fe. Usted va a encontrar 4 veces el versículo que dice en Habacuc: el justo por la fe vivirá. Se lo repite Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Se lo repite Gálatas, que dice: el justo por la fe vivirá. Y se lo repite Hebreos 10, dice: el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mas nosotros, dice Hebreos, no somos de los que retroceden. Entonces, hermano, ¿cómo hago yo para que las bendiciones del reino vengan a mí? Tiene que tener la justicia del reino. Y la justicia del reino solo se obtiene cuando usted le entrega su corazón de lleno al Señor. Dios lo transforma, Dios lo cambia y usted comienza a caminar por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que ya no lo asustan las escaseces. Ya no lo asustan las enfermedades graves y terminales. ¿Por qué? Un creyente bien cimentado, de repente le dicen que tiene una enfermedad terminal, gloria al Señor. Pronto me voy a estar con el Señor. O sea, no lo asusta nada. Que resulta que para mañana la refri no tiene nada. El creyente que tiene el reino de Dios y su justicia, que ha sido declarado justo y que está revestido de Cristo, de la santidad y de la justicia de Dios, dice: Dios proveerá. No sé a cuánto les ha pasado. ¿Cuántos me pueden dar testimonio que les ha pasado? Que bueno, terminaron sin nada. Va a la refri, no hay nada. Un tomate quizás hay ahí. Pero como tiene la justicia del reino de Dios, dice: Dios proveerá. A ver, denme fe. ¿A quiénes les ha pasado? Aquí tenemos las manos levantadas. ¿Bien? Que de la nada Dios dice: aquí está. Mire, hermano, sucede. Sucede. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. Tiene razón Jesús cuando dice: no se afanen. ¿Qué dice usted? No se afanen. Ahora, detrás de ese no se afanen está Él. No se afanen, aquí estoy yo, pues. Aquí estoy yo. Pero para que usted disfrute de la vida espiritual y para que usted disfrute de las cosas materiales, tiene que poner el orden. Primero es el reino de Dios. Primero es su alabanza. Primero es su oración. Primero es su devoción. Primero esa oración en el hogar. Primero que sus niños sepan que Dios está en su casa. Enséñele a sus niños que Dios no está solo en la iglesia, que Dios no está en el aula de los parvulitos. Que el niño aprenda que su casa también es templo de Jehová. Eso es el reino de Dios y su justicia. Y claro, ese regalo solo es para usted. No es para los gentiles. Ellos tienen que rebuscarse. ¿Y sabe qué pasa con los gentiles? Que cuando los trabajos honrados no dan nada, venden droga, porque ellos pisto quieren. Cuando los trabajos no dan nada, se hacen coyotes o roban o asaltan, porque esos son los gentiles. Pero usted pertenece al reino de Dios y usted debe tener la justicia de Dios. O sea, usted tuvo que haber sufrido ese cambio para que la justicia de Dios esté trabajando en usted. Porque si usted no tiene la justicia de Dios, tampoco es parte del reino y es de los que se afligen. Ay, perdone que de pechito. Pero si anda afligido es porque todavía usted no practica la justicia de Dios.
O no pasó nada cuando usted vino a Cristo. Se supone que cuando nosotros venimos, el reino de Dios nos envolvió, el reino de Dios nos abrazó. Y la justicia de Dios es que Dios nos quitó esos chirajos sucios y nos puso su justicia. Pero hay algo más bonito: Él se puso ese chirajo que nosotros teníamos. Él se lo puso, porque dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos llamados justicia de Dios en Él. Así que si usted tiene pan en la mesa, se lo debe a Jesús. Si la refri tiene comida, se lo debe a Jesús. Si todavía no lo han echado del trabajo que hoy están echando a tanta gente, se lo debe a Jesús. Eso debería causar adoración en usted también. Entonces, hermanos, quiero terminar con esto: no le puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No le puede servir a dos señores. Usted tiene que definir esta noche si va a seguir dependiendo del dólar o va a seguir dependiendo del reino de Dios. Le tengo malas noticias. Viene un tiempo en que el dólar ya no va a ser moneda de curso legal, porque el que va a gobernar va a tener otro sistema. Posiblemente sea un sistema como las monedas digitales, como el Bitcoin. Ya no va a haber. Así que un montón de gente que tenía las bodegas llenas de dólar los van a tener que quemar, porque ya no va a valer. Es una insensatez confiar en el dólar. El dólar no va a durar mucho. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios tiene bendiciones para hoy y tiene bendiciones para la eternidad. Así que por favor, cambie su chip. No puede servir usted a dos señores. Amado hermano, amada hermana, no puede servir a dos señores. Defínase esta noche: ¿va a caminar en la justicia del reino o va a seguir dependiendo del dólar? ¿Por qué le digo? Porque cuando cargamos unos 600,000 pesos, andamos, vea, estoy alegre, cargamos 1,000 pesos en la bolsa, $1,000, y no los debemos, no, que está libre, ¿verdad? Pero cuando no cargamos ni para el mototaxi, ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo. Bien triste, porque no cargamos dinero. Hemos hecho del dinero nuestro Dios. Yo le recuerdo Mateo 6:24. Tiene que definirse: o sirve a las riquezas o sirve a Dios. Pero si usted ama a Dios, va a aborrecer al Dios de las riquezas. Pero si ama la riqueza, va a terminar aborreciendo a Dios, porque nunca le responde nada. Claro, para que Dios le responda, según lo que dice Jesús, debo tener el reino de Dios y todo el proceso de justificación que Él ha traído. Oramos. Padre celestial, eterno y soberano Dios, ayúdanos a no depender de mamón, del dólar. Ayúdanos, Señor, a volver nuestros ojos a ti. Ayúdanos a depender de ti. Dice la palabra, Señor, que los que confían en ti no serán avergonzados. Que aprendamos a confiar en tu brazo. Si necesitamos lo que necesitemos en lo espiritual y en lo material, tú eres el proveedor. Ayúdanos a cambiar nuestra visión, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, que es la base para que nosotros caminemos viendo al invisible. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Si tenemos entre nosotros a alguien que Dios ha estado martillando y dice: no, yo definitivamente tengo que buscar a Dios, pues véngase, levante la mano y diga: yo voy a reconciliar con el Señor. Si hay alguien esta noche que quiera entregarle su corazón al Señor, lo estoy invitando al reino de Dios. Le estoy invitando al reino donde todo tiene solución. Lo estoy invitando al único que le puede ayudar, a Cristo Jesús. Si esta noche hay alguien que se nos ha quedado, todavía tiene vida, puede retomar su pacto con Dios y decirle: Señor, yo quiero seguir adelante. Si no hay alguien, que Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. El consejo de la palabra, hermanos, ha sido
dada en esta noche. Es algo tan especial, hermanos, como Dios los enseña a vivir, ¿verdad? Confiados en Él. Yo me recordaba hace 23 años, hoy que estaba mi hermano hablando, me recordaba, yo todo mi tiempo lo trabajé en la cuestión de los buses, no siendo cristiano. Y cuando regreso a los buses ya siendo cristiano, el Señor me enseñó a caminar así, de esa forma, como en esta noche los acaba de hablar a cada uno de ustedes. Yo me recuerdo que yo me quedé en bancarrota por mi vicio de alcoholismo y todo eso, me quedé en la calle. Cuando busqué al Señor Jesús, comencé a trabajar nuevamente en los buses. Y me recuerdo ese día que cuando llegamos a San Salvador, en ese tiempo los cobradores eran los que le cancelaban a uno su viaje cada vez que llegaba allá uno. De lo que habían cobrado le pagaban a uno. Y yo me recuerdo que ese día el cobrador me pagó y me estaba dando de más, ¿verdad? Porque como siempre ahí hay fuga de dinero. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.